cosa es un objetivo, ¿no? De evolución preoperatoria y ver, acá identificar hasta lo mayor posible los factores que se pueden dar un riesgo, ¿no? En tratamiento quirúrgico. Entonces, cualquier procedimiento, sea chiquitito, sea grande, siempre va a haber un estrés para el paciente, un estrés para el equipo quirúrgico y un estrés para la familia, ¿no? Entonces, ustedes, si es que algunos de ustedes han entrado a sala, ha visto a un familiar, ¿no? Entonces definitivamente se dan cuenta de que pasan muchas circunstancias en un ámbito quirúrgico. ¿Qué te dice la estadística? Que el 10% de la población mundial en algún momento va a estar en contacto con una cirugía. O sea, de 10, uno de acá va a estar en contacto, o se opera, o se ha operado, o se va a operar, ¿no es cierto? Entonces, hay que saber todo eso. Entonces, en el prequirúrgico hay que tratar de ver cómo está llegando tu paciente. O sea, no todos los pacientes van a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, eso también es importante, ¿ya? Entonces, a todos los pacientes hay que tratar de atenderlos igualitos, ¿no? O sea, de una condición buena, una condición no buena, no sé qué, hecho hablante, bastante bien instruidos, no instruidos. Entonces, hay que tratar de manejar de la misma forma. A veces en un hospital se van a dar cuenta que el trato necesariamente o casi, digamos, lastimosamente al manejo de una clínica, pues siempre hay diferencias, ¿no es cierto? Por la cantidad de pacientes, incluso dirían, pues, pucha, sí, en la clínica yo lo voy a dedicar un poco más empeño, ¿no? Entonces, pero tratar de siempre de que no pase eso. Entonces, este periodo preoperatorio va a abarcar un tiempo. Entonces, va a ser la preparación del paciente y va a comenzar desde acá, desde la entrevista inicial del cirujano, ¿no? Con el paciente y termina al iniciar la anestesia en sala de operaciones. O sea, todo el preoperatorio incluso se llama perioperatorio, o sea, antes, durante y postoperatorio. Entonces, en la parte inicial es cuando tú vas a estar en contacto con el paciente. O sea, ¿qué sería lo ideal? De que tú, o sea, no es que estés llegando de frente a sala, pum, operas y chao, no sabes ni a qué paciente has tratado, ni cómo se llama, ni qué patología tenía, ni has revisado su historia clínica. Eso no es lo correcto, ¿cierto? Entonces, tenemos que entrevistar al paciente que tú vas a operar, ¿no? Hablar con el paciente, escucharlo previamente, ¿no? Y de ahí ver qué es lo que se va a hacer con el paciente, ¿no? Entonces, eso es lo más importante. Y hasta que esté empezando la anestesia, estar en sala con el paciente. Si quieres calmarlo un poco, hay mucho estrés, como les dije hace un momento, entonces explicarle al paciente qué se le va a hacer. Luego, cuando salga de la cirugía, igual lo vas a volver a ver. Entonces, ese es un paso importante para el paciente. Entonces, todo esto tenemos que tenerlo siempre en condiciones pues claras. A ver, el enfermo puede ser portador de patologías asociadas, ¿ya? Y si se pueden tratar antes, eso es lo ideal. Si tu paciente te da el tiempo para que tú puedas corregir algún problema médico agregado antes, excelente, pues, pero hay condiciones como una emergencia, una super emergencia, entonces no se va a poder hacer nada. Entonces es decidir en ese instante y ya. Entonces la relación médico-paciente tiene que ser pues lo más correcta, lo más completa, lo más saludable, lo más amigable posible, pues para poder tener una resolución quirúrgica importante, tratar de que tu médico pues sea tu amigo, ¿no es cierto? Y entonces esta preparación prequirúrgica, el tiempo que les comentaba, entonces vamos a valorarlo de acuerdo a dos importantes términos, ¿no? El estrés quirúrgico, como les comentaba, entonces va a ser una valoración general, o sea, tu paciente, todos, ¿no? Diagnóstico quirúrgico, estamos hablando en general, no estamos hablando de cosas específicas, ¿no? Entonces, todo el paciente que va a recibir un procedimiento quirúrgico le vamos a explicar más o menos con grandes rasgos qué cosa va a ser la cirugía que se le va a hacer y la valoración específica porque cada paciente es diferente. Si tu paciente entra por emergencia o es una cirugía programada o electiva, ahí también va a ser diferente el manejo que tú le vas a ofrecer a tu paciente. Cuando tienes tiempo en una cirugía electiva, vas a poder planificar con mucha paciencia, incluso si es un caso complicado, un caso raro que puede llegar, entonces puedes hablar pues, con los colegas, hacer una junta médica y ver qué es lo mejor para el paciente, o sea, qué tratamiento le voy a ofrecer. Pero si es una emergencia, a lo que vaya prácticamente, ¿no? O sea, llegamos y lo que encontremos, tratar de solucionar, ¿no? Entonces, pero hay que valorar específicamente cada paciente. Pueden ver muchas fotos acá, o sea, muchos tipos de pacientes, caras, colores, razas, idiomas, todo lo que quieran,
con una sola patología, que es la patología más frecuente, que la vamos a ver, lo de la vesícula. Entonces, ¿a qué va esta diapositiva? O sea, que tú puedes tener muchos pacientes, miles de pacientes, con un solo diagnóstico, que puede variar el tratamiento, puede variar la evolución del paciente, puede variar el acto quirúrgico, o sea, no es lo mismo, puedes encontrar variaciones anatómicas, variaciones vasculares, pacientes que se han operado previamente, alguna complicación durante el acto operatorio, una complicación postoperatoria, patologías previas que tiene el paciente, algún antecedente importante, entonces es muy variado. Por más de que hayamos operado 1000, digamos, colecistectomías, yo les digo, las 1000 colecistectomías son totalmente diferentes, ni una se parece a la otra, ¿sí? Entonces eso también tienen que saber, ¿ok? Entonces vamos a clasificar a nuestro paciente prequirúrgico, ¿no? Entonces si tu paciente está en emergencia o es selectivo, básicamente esos dos grandes grupos que tenemos que manejar, ¿ok? Entonces en la parte de emergencia básicamente vamos a ver esto, entonces esto debería estar en la parte inicial, en la parte de ingreso de todos los hospitales o clínicas que manejan una urgencia o que manejan emergencia, ¿no? Entonces, es importantísimo el nivel del triaje, o sea, cuando tú vas a clasificar a tu paciente, ¿ok? Entonces, el grado rojo que te dice que es una emergencia, tienes que atenderlo de inmediato, pues no puedes esperar a tu paciente, ni a un paciente que esté en paro, ¿no? Entonces, tienes que pasarlo a trauma shock y atenderlo de inmediato, ¿no? Un paciente que está politraumatizado, un gran quemado, de repente un baleado, no sé, ¿no? Más o menos. Muy urgente, el color naranja, hasta 10 minutos de atención, ¿ya? Urgente, el color amarillo, hasta 60 minutos, de repente un paciente está con intoxicación, ¿no? En este caso, en un ámbito de cirugía, de repente está con una obstrucción intestinal, pero estable, porque hay obstrucciones que puede el paciente estar totalmente inestable, ¿ya? Poco urgente, el color verde hasta 120 minutos, de repente un cólico biliar, ¿no? Tranquilo, lo puedes manejar con calma, tienes tiempo para ver a otros pacientes y después recién examinar. Y el azul no urgente, pues algunos pacientes llegan, ¿no? O se mal acostumbran, pues no me ha mandado de consultorio externo, o me ha dicho el pariente que venga por la emergencia, porque me van a atender más rápido, y de repente no es lo que necesita el paciente, ¿ok? Entonces, en grandes flujos, en hospitales, en centros donde hay abundante cantidad de pacientes, tenemos que atender la prioridad siempre, ¿no? O sea, lo más de que un paciente esté esperando 2 o 3 horas, pero llega una prioridad, ese paciente se atiende primero, ¿no? Entonces, el paciente de emergencia, ¿qué cosa es? Aquel que tiene o requiere una intervención quirúrgica lo más pronto posible porque está en peligro su vida, ¿ya? Entonces, esa es la definición de una emergencia quirúrgica. Si tu paciente está en peligro su vida, tienes que atenderlo de inmediato. ¿Qué cosas se va a necesitar en estos casos? Lo ponemos en interrogante lo primero, la estabilización hemodinámica. ¿Por qué en interrogante? O sea, ¿qué cosa sería lo ideal? Que tu paciente pues esté siempre muy estable. O sea, lo primero que tienen que valorar a todo paciente que va a entrar por emergencia en cirugía es que si está estable o está inestable, ¿ya? Eso lo vamos a ver con mucho más detalle en la clase de shock, ¿ya? Pero pues, ya tienen que saber, ¿no? Las funciones vitales, cómo está, sobre todo su presión, es importantísimo de tu paciente, si está consciente, inconsciente. Entonces, lo pongo en interrogante porque obviamente no todos los pacientes en emergencia van a tratar de estabilizarse en un momento. Hay pacientes, por ejemplo, que llegan con un shock séptico, una colangitis grave, severa, y entonces está con plaquetopenia, está con taquicardia, con hipotensión, está sangrando. Entonces tú vas a decir, bueno, no, primero voy a estabilizarlo antes de operarlo. No, o sea, porque si te vas a demorar más tiempo en querer estabilizar, va a ser peor. Entonces tu paciente entra así como está en esas condiciones. Hidratación, todos los pacientes con hidratación, corrección del medio interno, uso de antibióticos profilácticos o terapéuticos, eso es un poquito variado, normalmente casi todos entran con profilácticos siempre y terapéuticos si es que no hay alguna complicación. Si es una emergencia, una apendicitis complicada, se va a seguir un tratamiento terapéutico un par de días. Monitoreo, todo tu paciente tiene que estar en monitoreo, ¿no? Idealmente, porque el paciente se opera y está en un monitor en sala y un monitor en el postoperatorio, ¿ya? Solicitud de exámenes prequirúrgicos, que lo vamos a ver ahorita, el consentimiento informado y el ingreso precoz. O sea, todo esto hay que tratar de hacerlo lo más rápido que se puede. O sea, ¿qué sería lo ideal de los protocolos de las guías que te dicen? Llega tu paciente con una emergencia y tendría que pasar máximo 1 hora y media para que esté entrando a sala de operaciones.
Eso no se cumple, o sea, rara vez pasa eso, que llega, de inmediato y lo estás operando en 30 minutos, en una hora, ya, puede ser en algunos casos, pero normalmente no se cumple eso, pasan 2, 3, 5 horas, 6 horas y más todavía, ya se van a dar cuenta cuando roten en los hospitales. Ok, y el paciente electivo es el paciente pues, que está tranquilo, ¿no es cierto? Es aquel que te da tiempo para poder modificar al paciente, y acá es importante que el paciente decide operarse o no. Por ejemplo, un paciente que llega del campo con una hernia inguinal grande, ¿no? Que ya lo tiene años, pues, no lo tiene hace un mes, tiene años. Entonces el paciente llega porque, bueno, pues siente una incomodidad, o sus hijos lo están trayendo, un poquito de dolor, por ahí. Y al final el paciente va a decir, ya sí, me opero, no me opero, porque o sea, no es una emergencia. O sea, al final el paciente va a decir, o sea, ya es tema de él. Entonces el señor tiene que operarse, porque toda hernia tiene que operarse, pero el paciente va a decir, no, no quiero. Entonces, decisión. Deben pedirse estudios completos, todo lo necesario para poder operar a tu paciente, porque te da el tiempo, ¿ya? Realizarse todas las interconsultas necesarias, si tu paciente es diabético, que lo ve el endocrinólogo, si es mayor de edad, tiene que verlo el geriatra, el neumólogo, el cardiólogo, no sé, todo lo que tú necesites, porque tienes tiempo. Y se pueden optar otras vías terapéuticas transitorias, o sea, un manejo no quirúrgico. No necesariamente tu paciente que llega a consulta externa, ¿ya? O sea, van a ver cuando roten en el hospital, en algún momento vamos a ir al consultorio externo, pero no todos esos pacientes se van a operar. Algunos lo vamos a pasar al gastro, algunos lo vamos a pasar de repente a que le haga un tratamiento percutáneo, ¿no? Entonces vamos, o al infectólogo, no sé. Entonces vamos a ver lo que sea necesario. El resultado del éxito va a ser una evaluación preoperatoria completa, ya, adecuada preparación de tu paciente, relación apropiada al tratamiento quirúrgico y cuidado muy importante postoperatorio. Ahora, en este preoperatorio, va a comprender qué cosa. Básicamente, lo de la anamnesis, ¿no? O sea, explicar, que el paciente te explique, mejor dicho, su cuadro actual o su patología que está teniendo. O sea, es importante saber por qué está viendo el paciente. O sea, la anamnesis tiene que ser muy clara, ¿ya? ¿Ya? Saber el tiempo de la enfermedad es importantísimo en cirugía, ¿ya? El examen físico también básico, como les decía, o sea, todos los pacientes tienen que palparlo, examinar, por más de que el paciente